Gracias a Jesús somos llenos del Espíritu Santo que nos permite comprender la palabra, pero también nos da la capacidad de vivirla. Podríamos resumir que con Jesús tenemos la capacidad de tener relaciones sanas, construir una familia saludable, vencer todo tipo de conflicto, tener cuerpos sanos, derrotar el pecado, los vicios, los malos hábitos, tener finanzas sanas, ser cabezas en este mundo y no cola, tener un futuro prometedor y tener un ministerio efectivo. Así que cuando yo me convertí a Jesús, yo no podía esperar para compartirle a todas las personas acerca de Él. Yo no podía esperar para decirle a cada uno de ellos que Jesús es la respuesta a los problemas que todos nosotros vivimos, sin importar si esos problemas son emocionales, físicos, espirituales, relacionales o materiales. Sin embargo, cuando yo salí a predicar, me encontré con un problema. Y el problema es que a las personas a las cuales yo les compartía de Jesús, ellos no querían escucharme a causa del mal testimonio de personas que ellos conocían que iban a iglesias cristianas. Ahora, recuerdo en una oportunidad que le empecé a compartir a un amigo. Y cuando le estoy compartiendo de Jesús, mi amigo me dice, ay, yo tengo un tío cristiano. Oye, yo en ese momento me emocioné y dije, qué bueno, porque entonces quiere decir que hay alguien más que le está predicando. Pero después de decirme que tenía un tío cristiano, él añadió, pero ese tío es bastante vago. De hecho, es mal trabajador, es irresponsable y es un pésimo miembro de familia. En otras palabras, su tío era el problema de la familia, alguien a quien él ni nadie de su familia quería llegar a parecerse. Tiempo después entro a trabajar en una oficina. Y cuando estoy en la oficina me doy la tarea de identificar a todos los cristianos que están trabajando ahí para juntos predicar y evangelizar en esa oficina. Sin embargo, me encontré con que todos los cristianos que trabajaban ahí eran los que llegaban tarde siempre a trabajar con la excusa de que es que estaban ayunando, entonces se les había alargado el devocional. Y cuando el jefe los regañaba, entonces decían que el jefe era un instrumento del diablo para sus vidas. Estos eran los peores trabajadores, eran los que tenían que despedir porque eran irresponsables, eran los que cuando llegaban a donde los clientes, en lugar de ponerse a trabajar, se ponían a predicar. En otras palabras, me encontré con que en esta oficina no se alegraban que hubiera llegado otro cristiano, sino que les preocupaba. Ahora, cuando yo empiezo a vivir esta realidad, esto a mí me confronta. Me confronta porque Jesús, antes de ir al Padre, cuando ya resucitado, nos dice en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Diga testigos. Y vuelvo a decir, diga testigos. Vuelvo a decir otra vez, testigos. Por ahora diga, yo debo ser un testigo. Dice, sean mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Usted entiende que todo lugar al cual usted y yo vamos, nosotros tenemos que estar siendo testigos de Jesús. Usted entiende que Jesús nos dijo a nosotros que junto con el Espíritu Santo nosotros debíamos estar testificando. Ahora, ¿quién es un testigo? Un testigo es una persona que vio, escuchó o experimentó algo. Y por las declaraciones de él deja saber sin que otras personas lo hayan presenciado. A lo que me refiero es que el testigo, por su testimonio, logra explicarle a otros, dejarles saber lo que ocurrió a personas que no lo pudieron experimentar como él. Eso quiere decir que los que conocemos a Jesús somos la única oportunidad para que aquellos que no lo conocen puedan llegar a conocerlo. Pero, y diga pero, Jesús nos advierte en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Eso quiere decir que testificar no simplemente es hablar. No, testificar no son solamente las palabras que salen de tu boca. No, tu vida debe validar estas palabras. Y para explicártelo, quiero traer esta compañía que vende productos para bajar de peso. No voy a decir el nombre porque no quisieron pagar patrocinio para la prédica. Pero ellos tienen un tipo de mercadeo, de publicidad que es bastante curioso. Porque ellos lo que hacen es tomar a todos sus consumidores que han tenido resultados y los convierten en vendedores. Entonces uno los ve con un pin que dice, ¿quieres bajar de peso? Pregúntame cómo. ¿Han visto eso o no? ¿Sí? ¿Quieres bajar de peso? Yo te puedo ayudar. Ahora, yo te quiero preguntar algo.
Si tú ves a alguien con el pin de quieres bajar de peso, pregúntame cómo, pero resulta que esa persona, ¿cómo lo diría? Está más tierno de lo que debería estar, parece un osito. ¿Tú qué podrías pensar con respecto a eso? Mire, yo creo que usted primero tiene que ir a consumir el producto si usted quiere convencerme a mí de que yo lo adquiera. Pero muchas veces en eso nos convertimos los cristianos cuando nosotros no estamos testificando con nuestras vidas lo que estamos predicando con nuestras bocas. Estamos hablando de un Dios que da libertad cuando vivimos en esclavitud. Estamos hablando de un Dios que nos saca adelante cuando nosotros vivimos en el desierto y en derrota. Estamos hablando de un montón de cosas que nuestras propias vidas están invalidando. Mira, nosotros testificamos de Jesús, pero nuestros frutos testifican de nosotros. Un fruto nos valida como verdaderos testigos de Jesús. Los frutos son evidencias de que Jesús realmente está en nuestra vida. Y esa evidencia debe traer orden, sanidad, vida y multiplicación. Porque cuando nosotros miramos los evangelios nos damos cuenta que cada vez que Jesús llegaba a un lugar, eso era lo que ocurría. Que Él ordenaba lo que estaba desordenado. Él sanaba lo que estaba enfermo. Él revivía lo que estaba muerto y Él multiplicaba lo que estaba escaso. Eso quiere decir que si Jesús ha pasado por cada área de tu vida que estaba desorganizada ahora tiene que estar en orden. Cada área de tu vida que estaba enferma ahora tiene que estar sana. Cada área de tu vida que estaba muerta ahora tiene que estar viva. Y cada área de tu vida que era escasa ahora tiene que estar multiplicada. En Juan 10:10, Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. La vida que Jesús vino a traernos a nosotros no es una vida de sobreviviendo, ahí pasándola. No, nos está hablando de una vida abundante. Jesús no dijo tampoco que Él vino a que nosotros tuviéramos un área de nuestras vidas bien. Él no dijo, bueno, yo vine a que sus vidas son un desastre. Ustedes la van a pasar rico en la iglesia los domingos. Y ustedes van a levantar las manos y ustedes van a sentir que alcanzan el mundo, aunque van a vivir derrotados de lunes a sábado. No, Él dijo que venía que nosotros tuviéramos una vida en abundancia. Eso quiere decir que todas las áreas de nuestra vida deben estar en orden. Una vida es abundante cuando la suma de las áreas de nuestra vida están en orden. Ahora, quiero que pienses en tu vida como un Jeep 4x4. Y en ese Jeep 4x4 tú vas a tener que avanzar desde donde Jesús te alcanzó hasta esa tierra prometida donde todas las áreas de tu vida están avanzando. Si pensáramos en eso, ¿qué necesitaría tu vida, ese Jeep, para tener movimiento? Necesitaría un motor, que es lo que trae la potencia, pero también necesitaría 4 llantas que estén en buen orden. ¿Por qué? Sin el motor, pues lógicamente no va a ir a ningún lugar. Pero también al mismo tiempo, si no están las llantas bien, si alguna de ellas está mal, ya se va a haber comprometido todo el vehículo. Tú puedes tener tu 4x4 bien, con el motor perfecto, lleno de gasolina, con toda la potencia, pero una sola llanta que está pinchada compromete todo el vehículo. Bueno, piensa en el motor como tu área espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la capacidad de ser testigos de Jesús arranca por el Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo. Los discípulos ya tenían toda la teoría. Cuando Jesús les dijo, esperen, van a ir a predicar a todos lados, pero esperen a que venga el Espíritu Santo, ellos ya tenían la teoría o no. Ellos ya tenían el mensaje o no. Ellos ya tenían el conocimiento porque habían estado con Jesús, ya tenían hasta un liderazgo desarrollado. Pero Jesús les dijo, no es suficiente. Necesitan al Espíritu Santo para poder ser efectivos en lo que yo les estoy mandando a ustedes. Esperen el Espíritu Santo, porque necesitamos la potencia. Mira, sin el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús y los discípulos lo abandonaron. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, bueno, todos testificaron de Jesús. Las señales milagrosas lo confirmaban y esto lo hicieron aún estando dispuestos a llegar al martirio. Eso quiere decir que lo que es imposible sin el Espíritu Santo fue posible con el Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo,
esperen al Espíritu Santo. Nuestra área espiritual debe estar bien para que nuestra vida pueda arrancar en movimiento. Si tu área espiritual no está bien, es imposible que tú conquistes las demás áreas de tu vida. De hecho, si tu área espiritual no está bien, tú no vas a poder conquistar porque tú todavía eres esclavo del pecado. Pero cuando tu área espiritual está bien, todas las demás áreas también deben estar bien y cada una de estas se ve representada por cada una de las 4 llantas, donde nos encontramos el área relacional, el área física, el área profesional y el área ministerial. Todas deben estar bien. Si una está mal o descuidada, va a comprometer todo el vehículo. Piensa en algo. Si tu salud está mal, que es tu área física, ¿eso afecta a tu trabajo? Sí, pero tu trabajo es el área profesional. Ahora, si tu área profesional se afecta y se afecta en tus finanzas, ¿eso afecta a tu matrimonio? Sí, de hecho es la segunda mayor causa de divorcio, los problemas financieros en el matrimonio. El primero es el adulterio. Y si tu matrimonio está mal, pues eso va a empezar otra vez como un dominó a afectar todas las demás áreas de tu vida. Mira, un área de tu vida que está descuidada afecta a las demás. Y por eso Jesús quiere traer un orden, no a un área, sino a todas las áreas de nuestra vida. Tu relación con Dios es simplemente el inicio, es lo que te da la capacidad, es lo que te permite salir a conquistar cada área de tu vida. Piensa en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, ya ellos ya conocen a Dios. Y cuando ellos salen, ellos ya empiezan a desarrollar un temor a Dios, una adoración a Dios, una relación con Dios y empiezan a desarrollar su identidad en Dios. Y una vez que esto ocurre, ellos ya son un pueblo que son potencialmente imparables. Nadie va a poder hacerles frente, pero ahora debían salir a vivir ese potencial. Debían salir a conquistar esa tierra o se quedarían en el desierto. Y es lo que le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos ya tienen el motor, ya lo tienen encendido, pero lastimosamente no están usando todo ese potencial para conquistar todas las áreas de su vida, sino que están viviendo en el desierto. Y te quiero decir que nadie testifica en el desierto. Te quiero decir que aquellos que no usan el poder del Espíritu Santo, la guianza de la Biblia para conquistar cada área de su vida, no tienen vidas abundantes y no están impactando absolutamente a nadie. Tú necesitas salir del desierto, tú necesitas entrar a tu tierra prometida. La vida del cristiano no es una vida de desierto, es una vida de vivir las promesas de Dios para nuestra vida. Y hay tanto cristiano viviendo en el desierto. Y todavía nos preguntamos por qué no estamos alcanzando más personas. ¿Cómo vas a alcanzar a más personas cuando los no creyentes están teniendo más resultados que tú? Pero no hay una sola disculpa para que eso ocurra. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos el conocimiento de la palabra. Eso quiere decir que con estas dos no hay nada que nosotros nos propongamos que nosotros no podamos alcanzar. Tenemos la sabiduría para conquistarlo todo y tenemos la potencia, el poder para llevarlo a cabo. Mira, cuando Pedro hace la primera confesión de fe de la historia de la humanidad, cuando Jesús le dice, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. En ese momento Jesús se emociona, sí, le dice, bienaventurado tú, porque eso te lo reveló a ti el Señor, no te lo reveló ni carne ni hueso. Y en ese momento dice, sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la confesión. Pero después llega y le dice, Pedro, he aquí yo te doy las llaves del reino. Piensa, el Señor le está diciendo, yo aquí te doy las llaves del reino. Y yo me pregunto, ¿cuántos acá quieren las llaves del reino? Bueno, para los 4 que queremos las llaves del reino, pero ¿quiénes acá no solamente las quieren, sino las tienen? La pregunta es, ¿el Señor se las dio a Pedro, pero no nos las da a nosotros? La pregunta es, cuando tú haces una confesión de fe, el Señor te dice, bienaventurado tú, te daría las llaves, pero las tiene Pedro. No, todos nosotros tenemos acceso a las llaves del reino. Lo que pasa es que ni tenemos ni idea a qué se refieren las llaves del reino. ¿Pero qué son las llaves? Pensemos, ¿para qué te sirve una llave? Para abrir algo que está cerrado. Para entrar en algo a lo cual antes no podías entrar.
Si tú tienes las llaves de una casa y digamos que tú estás afuera, está haciendo frío, está lloviendo, tú puedes estar mojado, pasando frío, pero tú con la llave puedes abrir la casa y en un solo paso pasar de frío a calor. En un solo paso tú pasar de mojado a seco. En un solo paso tú puedes cambiar completamente tu realidad. Y justamente eso se refiere con las llaves. Las llaves de los cielos nos dan a nosotros la capacidad de salir de toda enfermedad, de toda muerte, de toda escasez y de entrar a una vida, a salud, a multiplicación en cada área de nuestra vida. El problema es que hay muchos que tienen las llaves pero no las están usando. ¿Por qué? Porque están viviendo escasez, muerte y enfermedad en las diferentes áreas de su vida. Ahora, ¿qué son las llaves? Las llaves son los principios bíblicos que ordenan cada área de nuestra vida. La Biblia dice que en Jesús somos más que bendecidos, ¿lo crees? Pero lo que nos está hablando es que tenemos la capacidad de vivir en bendición. Mira, creer en Jesús te saca de Egipto, pero es solamente el vivir las enseñanzas de Jesús lo que te permite entrar en la tierra prometida. Y te lo quiero volver a explicar. Creer en Jesús te saca de Egipto. Eso quiere decir que te mete ¿a dónde? Al desierto. Lo único que te saca del desierto es aplicar las enseñanzas de Jesús. Y eso son las llaves del reino. Las llaves del reino son aplicar las enseñanzas de Jesús, todos los principios bíblicos, para de esa manera ordenar cada área de nuestra vida. En Génesis se explica bastante bien. En Génesis arranca diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Estamos? Pero dice que todo era dígalo duro, todo era o sea, ¿quién entonces creó lo que era un caos? ¿A quién le va a echar la culpa? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo era un caos. ¿Quién creó lo que era un caos? No se atreve uno a decirlo, ¿no? Como que uno en ese momento quiere echarle ya la culpa al pobre diablo, ¿no? Y de hecho, cuando la primera vez que yo lo leo, le pregunto a Dios, Señor, es que pareciera como si tuvieras creado algo que es un caos. Pero todo lo que tú creas, tú lo haces bien, Señor. ¿Cómo así que tú creas algo que es un caos? Entonces el Señor me dijo, Pedro, ¿podrías seguir leyendo? Y entonces seguí leyendo. Porque no solamente decía que era un caos, sino que el abismo era cubierto por las tinieblas. O sea, era caos y cubierto de tinieblas. Pero usted continúa leyendo y dice, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la faz de las aguas. Y entonces el Señor habló y dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y siguió hablando y dijo, lo seco a un lado, lo mojado a otro, lo de arriba arriba, lo de abajo abajo. Y empezó a organizar con su palabra. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, Pedro, todo lo que yo creo que no se alinea al orden de mi palabra está en modo caos. Todo lo que yo creo tiene que ser alineado al orden de mi palabra para convertirse en un jardín donde haya vida y donde haya bendición. Pero te lo voy a explicar, porque de pronto algunos están viviendo en su matrimonio caos y están viendo en su matrimonio estar cubiertos por tinieblas. Y entonces dicen, ¿será que me equivoqué? ¿Me casé con la persona equivocada? Y el Señor te dice, no. Ahora tienes que tomar ese matrimonio que yo te entregué y alinearlo al orden de mi palabra para que deje de estar en caos, para que deje de estar cubierto por tinieblas y pase a ser jardín donde haya vida, bendición y multiplicación. Esas son todas las áreas de tu vida. ¿Qué área de tu vida está en modo caos? ¿Qué área de tu vida está cubierta por tinieblas? Podría ser tus finanzas. Y tú dices, ¿es que Dios me quiere pobre? No, te quiere organizado. Si Dios no te está multiplicando es porque Dios te está organizando. Los principios bíblicos nos permiten a nosotros poner en orden cada área de nuestra vida para que de esa manera pase de modo caos a modo jardín, donde pueda haber vida y donde pueda haber bendición. Toda área de tu vida que no está dando fruto, no está dando fruto porque está en desorden. Y está en desorden porque no estás aplicando los principios bíblicos,
que la ordenan y que te permiten a ti dar fruto. Principios como cuáles, principios como en el área relacional, el amar al prójimo como a ti mismo. Porque de pronto vives con egoísmo, porque no has entendido que tienes que amar en la misma medida al prójimo como a ti mismo. Principios bíblicos como honrar a padre y madre. No te puede ir bien si no honras a tus padres. Si te fuera bien sin honrar a tus padres, el Señor estaría mintiendo. El Señor no puede mentir. Él ya te dijo, si no honras a padre y madre, no te va a ir bien y vas a tener una larga vida. Principios bíblicos como el amar a tu esposa de la manera que nos dice la Biblia, tratándola como vaso frágil, dándole el lugar que le corresponde. Hay muchos que dicen, ay, que no quieren a las suegritas, ¿no? ¿Acá son de los que no quieren las pobres suegritas? ¿Ah? Pero la verdad es que las pobres suegritas tienen esa mala fama, es justamente porque no se está viviendo el orden que Dios ha establecido. Porque el Señor dice, dejarás a padre y madre y te harás uno con tu esposa. Y la versión latina es, tomarás a tu padre y a tu madre y te unirás con los de tu esposa y todos se fundirán en un solo ser. Usted se da cuenta que esas familias latinas uno no sabe dónde termina una familia y dónde arranca la otra. De hecho, porque sí, no, que ese es un primo, que es un tío, o sea, le dicen primo al vecino, a uno a mirar y ni siquiera hay ningún tipo de relación. Y cuando no se está haciendo lo que Dios establece, lógicamente todo empieza a estar en modo caos y empieza a ser gobernado por las tinieblas. Muchos problemas con la parentela es justamente porque no se han establecido los límites que la palabra de Dios nos dice que tiene que establecerse. Porque el nuevo esposo no es la autoridad, de hecho le toca pelearse la autoridad con la suegrita porque la esposa le ha dado esa autoridad a la esposa y no se la ha dado a él. A la suegra no se la ha dado a él. Toda área de tu vida que está en modo caos porque tú no estás aplicando principios bíblicos. En el área física, principios bíblicos como practicar no practicar la inmoralidad sexual, como guardar reposo. Hay muchos que creen que el trabajar 6 días y descansar el séptimo es algo que era para el pueblo de Israel y no para nosotros. Pero resulta que está dentro de los 10 mandamientos, ¿sabía usted? Sí, está con no matarás y con no mentirás. Está con no adulterarás. Entonces, ¿dónde cree usted que se dejó de aplicar para su vida? Si usted se la pasa trabajando y usted no está descansando, usted está produciendo muerte para su vida. Principios como el alimentarte bien. En la Biblia nos damos cuenta que también es un manual de alimentación. Dice qué comer, dice qué no comer. ¿La alimentación es importante? Claro que sí. Su llamado puede ser muy grande, pero usted lo va a cumplir hasta donde su cuerpo le dé. Hay muchos que van a llegar lastimosamente al cielo y el Señor les va a decir, mire, había más por conquistar, pero usted trató muy mal ese cuerpo. Hay muchos que cuidan más su carro que su cuerpo. Y todavía se preguntan por qué tienen enfermedades. Mira, yo recuerdo que cuando mi hijo Natán nació, bueno, el primero siempre es que le cambia a uno muchísimo el estilo de vida, ¿no? Entonces yo recuerdo que esa montadera del coche al carro, esa cargadera del niño, todas esas cosas, a mí me empezó a dar un dolor de espalda. Y recuerdo que una vez yo estaba haciendo mi devocional y le dije al Señor, Señor, yo te pido que me quites este dolor de espalda. Y ahí mismo Dios me respondió y se me quitó 100%. Y después nació mi hijo Abel. Y otra vez me volvió el dolor de espalda. Y entonces otra vez yo le oré a Dios y le dije, Señor, ¿será que me puedes volver a sanar? Ya lo hiciste una vez, ¿será que lo puedes hacer? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Me dijo, no seas abusivo. Vaya para el gimnasio. Empiece a ejercitarse. Empiece a organizarse. Ahí entendí que Dios nos alcahueta. Que es mi responsabilidad cuidar mi cuerpo. Hay muchos que están diciendo, Señor, sáname, cuando Dios te dice, pero si tú no cuidas tu cuerpo, ¿cómo esperas no vivir los resultados de lo que tú estás sembrando? Mira, en la vida el Señor ha establecido que es la ley de la siembra y la cosecha. Tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando. ¿Qué estás sembrando en tu cuerpo? En tu área profesional. Hay algunos que esperan que por el hecho de simplemente ser cristianos ya prosperar financieramente. No va a ocurrir. No va a ocurrir porque la palabra de Dios nos hace a nosotros mayordomos. Eso quiere decir que tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Que tenemos que nosotros producir dinero con integridad. Que tenemos que ser buenos trabajadores.
que tenemos que manejar el presupuesto. Hay algunos que creen que es fe no manejar un presupuesto. Pero resulta que cuando miramos nosotros en la época de Josué, la forma en que Josué salvó a Egipto de caer en una quiebra fue justamente presupuestando, ahorrando y manejando bien recursos. Hay muchos que esperan avanzar en el área financiera, pero no diezman. Es imposible que Dios te bendiga si tú no diezmas. Porque la Biblia lo dice. Dice que el que no diezma está bajo gran maldición. No maldición, gran maldición. Es imposible que Dios a ti te bendiga si tú no eres generoso. Si tú te endeudas. La Biblia nos habla de la deuda como una maldición. Es imposible que tus finanzas mejoren cuando tú no estás ahorrando. Cuando la Biblia te dice que el que ahorra poco a poco se enriquece. Es imposible que tú avances en tu área ministerial si tú no te pones bajo autoridad. Y te lo explico. En el reino de los cielos no se usa a los talentosos, se usa a los sujetos. En el reino de los cielos, te lo quiero repetir, no se usa a los talentosos, se usan los sujetos, quiere decir los obedientes. Y si tú no te sujetas a tus autoridades, tú vas a ser un potencial que nunca se pudo desarrollar. Tu ministerio no va a crecer si tú no sirves en la iglesia, si tú no te estás congregando y si tú no estás cumpliendo con la gran comisión. Mira, tú no puedes no aplicar los principios bíblicos y vivir una vida abundante. Como tampoco puedes aplicar cada principio bíblico y no vivir una vida abundante. Si tú aplicas la Biblia, los resultados se van a ver en tu vida. Curiosamente, cuando miramos el resultado de estos test, nos encontramos que el cristiano promedio está muy bien en su área espiritual y también está muy bien en su área ministerial. Pero todo lo que es área relacional, área física y área profesional está terriblemente mal. Ahora te quiero preguntar, de estas 5 áreas, ¿cuáles son las que tocan nuestra familia no creyente? Justamente las que tú estás descuidando. Tu familia no creyente no se ve beneficiada por tu área espiritual. Tu familia no creyente no se ve beneficiada por tu área ministerial. Tu familia no creyente se ve afectada justamente por lo mal que tú manejas tus relaciones, lo mal que tú manejas tu cuerpo y lo mal que tú manejas tu vida profesional y financiera. Y todavía la gente se pregunta, ¿por qué Dios no está alcanzando a mi familia? Muy sencillo, porque si tú no estás dando fruto en las 5 áreas de tu vida, tu familia no ve el que tú vengas a una iglesia como algo bueno, sino como algo malo. Porque ¿sabes qué están diciendo? Están diciendo, mire, no solamente sigue siendo un pésimo miembro de familia, no simplemente vive con su cuerpo mal cuidado, también es mal trabajador y lo botan de todos los trabajos, pero ahora además se la pasa orando y metido en esa iglesia. No esperes que tu familia llegue al Señor si el único cambio que hay en tu vida es que ahora te la pasas metido en la iglesia. Ahora quiero terminar con esta historia. Y es la historia que todos conocemos, que es del Gadareno, que nos dice que Jesús llegó a un lugar donde había un hombre que estaba endemoniado y que Jesús lo liberó. Los demonios salieron de este hombre y se metieron en unos cerdos. Y el hombre quedó completamente sano, en sano juicio, bien vestido. Pero cuando el pueblo llegó a ver a este hombre, este pueblo no quería saber de Jesús. De hecho, le pidió a Jesús que se fuera de la región. Ahora, el endemoniado empezó a rogarle a Jesús y le dijo, Señor, déjame ir contigo. ¿Sabes por qué el endemoniado quería ir con Jesús? Porque preferimos huir del lugar donde nosotros nos conocen que enfrentar a todos los que hemos dañado. A lo que me refiero es que cuando Jesús nos alcanza, nosotros preferimos ir a donde nadie nos conoce que enfrentar a los que hemos dañado. Lógicamente, este endemoniado estaba pensando que si él volvía al pueblo iba a tener que dar la cara a todos los que había dañado durante el tiempo que estuvo sin Jesús. Y uno lo ve. Cristianos que conocen a Jesús, él mismo quieren irse a África. No, yo quiero ayudar a África, a los pobres. Acá también hay pobres.
porque es más fácil huir que enfrentar, ¿o no? Pero como te das cuenta, cuando el Señor ve un caos, Él no huyó, Él encendió la luz. Encender la luz es enfrentar la situación. Y fue justamente lo que Jesús mandó a hacer a este gadareno. Lo mandó a enfrentar, lo mandó a poner en orden su vida. Y en Marcos 5:19 dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Pero tú tienes que entender que la labor de testificar empieza en casa. Y nos dice en el versículo 20, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. La Biblia nos cuenta que más adelante Jesús volvió a esa región. Y cuando Jesús volvió a esa región, ya estas personas no lo resistieron. No, lo que nos dice es que ya le trajeron a él los enfermos. La razón es porque él había dejado un testigo que había hecho muy bien su trabajo. Ese testigo había sido sal. ¿Recuerdas que Jesús nos dice que nosotros somos la sal del mundo? ¿Pero qué significa ser sal del mundo? La sal cumple 3 propósitos. La primera de ellos, el primer propósito, es que cuando tú comes algo salado, a ti te empieza a dar sed. Mira, nosotros somos la sal, porque cuando nosotros pasamos tiempo con la gente no creyente, el solo hecho que ellos pasen tiempo con nosotros es como que ellos empiezan con, me hace falta algo, me hace falta algo. Y tú les hablas de Jesús y ellos de pronto ven y dicen, eso es lo que me hace falta, les dio sed. Somos sal porque el segundo propósito es que la sal es un condimento. Mira, tú te compras un pedazo de carne argentino, término medio, ¿no? Que es como se come en el cielo, ¿sí? Recuerde que en el infierno es donde se come bien cocinado, ¿no? Pero usted se compra un pedazo de carne término medio, que se ve delicioso, pero si no tiene sal, ¿a usted qué le sabe? Bueno, esa es la vida de todos los que no conocen a Jesús. Su vida puede aparentar ser muy buena, pero no está condimentada, no tiene sabor, no los llena a ellos. Pero cuando ellos pasan tiempo con nosotros, ellos deben conocer el condimento que les hacía falta para que su vida empiece a tener buen sabor. Pero el tercer propósito de la sal es que la sal era usada cuando se conquistaba una tierra para de esa manera llenar todos los campos de los enemigos para que se convirtieran en campos infértiles donde no pudieran sembrar nada. Eso quiere decir que tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer infértiles los campos del enemigo. Mira, hay muchos que cuando se empieza a levantar el enemigo ponen su confianza en el gobierno. El gobierno no puede hacer nada. Los únicos que tenemos la capacidad de pararnos y decirle al diablo, hasta acá vas, somos la iglesia. Tú y yo somos los únicos que podemos frenar el avance de las tinieblas. Tú y yo somos los únicos que podemos hacer infértiles los campos del enemigo. Pero ¿qué pasa si siendo sal perdemos el sabor? Jesús nos dice, si ustedes pierden el sabor, no van a servir de nada, simplemente para ser arrojada, para ser botada. ¿Y cuando perdemos el sabor? Perdemos el sabor cuando nosotros, conociendo a Jesús, no se logra ver a Jesús en nosotros. A lo que me refiero es que si tu familia no creyente es una familia donde viene avanzando la agenda del enemigo, pero para que esa agenda se detenga, tú tienes que empezar a mostrar a Jesús en las 5 áreas de tu vida. Ahora quiero que pensemos en el Gadareno. ¿Qué hubiera pasado si cuando Jesús hubiera dejado al Gadareno, el Gadareno se hubiera pasado todos los días en la sinagoga, leyendo la Biblia, orando, pero hubiera seguido todavía mal vestido, con las mismas malas amistades? Hubiera seguido siendo irresponsable, grosero con su mamá, tratando mal a sus hijos, tratando mal a su esposa, sin vergüenza, borracho. Pero ahora se la pasaba hablando de Jesús. ¿Tú crees que hubiera habido algún impacto en esa región? Así que hoy te quiero decir, no esperes que tu familia conozca a Jesús si el único cambio que tú has tenido es que ahora te la pasas metido en la iglesia y que Dios
te bendiga.